muestra de alguien al cual la Escritura misma dice que este alguien era experimentado en quebranto, alguien que pasó procesos. Bien decía el pastor doctor Luis Alejandro Quijano, este Rey y Señor, el que sojuzga toda la tierra, 100% Dios, 100% hombre, fue quebrantado. Fue quebrantado hasta lo sumo. Y el libro de Isaías nos habla parte del proceso que él tuvo. Déjeme parafrasearle un poco lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Le estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, pero creció en la presencia del Señor. No había diferencia en su aspecto. Era similar a los que estaban a su izquierda, a su derecha, pero la diferencia la hacía que creció en la presencia del Señor. Y continúa diciendo el escritor: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, experimentado en quebranto, dice la Reina Valera. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, repita después de mí, sin embargo, que nadie lo reconoció, que no había diferencia aparentemente entre él y los otros, sin embargo, porque permaneció en la presencia del Señor, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Escuche bien, iglesia, fueron nuestros dolores, tu sufrimiento, tus preocupaciones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, fueron los que a él lo agobiaron. No fue algo que él hizo lo que le agobió. Él decidió pagar un precio muy alto. Y continúa diciendo el escritor: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Ese Jesús del cual habla Isaías, siendo hombre, un día habló con algunos de sus discípulos, y como era costumbre para él, hay costumbres que son muy buenas. Él dijo: voy a ir a orar. Y fueron algunos discípulos con él, y quedándose a la distancia de un estadio, dice la escritura, él se fue a orar a solas, porque para tener intimidad necesitas estar a solas. Para poder ser confrontado necesitas estar a solas. Para que él pueda trabajar en tu ser interior necesitas pasar tiempo a solas con él. Y estando a solas con él, el gran maestro, el líder, ese que a solo su palabra el viento inmudecía, la tempestad quedaba quieta, ese que resucitaba muertos, a solas le pudo decir al Padre: si es posible,
si pudieras, si estaría en tu voluntad que pase de mí esta copa. Lo que le estaba diciendo Jesús: sé lo que se viene, sé lo que va a pasar, sé de la manera en la cual voy a morir, lo que voy a padecer y todo aquello. Pero por sobre todas las cosas, lo que yo también sé es que en un momento, cuando sea consumado lo que yo vine a hacer, el pecado de toda la humanidad estará sobre mis hombros. Y a continuación el libro de Isaías dice que Dios quiso quebrantarlo, porque él estaba haciendo el cordero inmolado que llevaba el pecado de toda la humanidad, y en ese momento Dios tenía que cobrar el precio del pecado. Y cuando Jesús le decía: pasa de mí esta copa, no solamente se trataba de evitar la cruz, de evitar los clavos, de evitar la corona de espina, los escupitajos, los 39 azotes. No solo era eso, sino que fue la primera vez en la cual Jesús no llamó al Padre Padre. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, labajtami, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento los pecados de toda la humanidad, incluidos los nuestros, porque Él es un sumo sacerdote que entregó su vida y pagó un precio para siempre. Ese hombre estuvo en el Getsemaní y oró por una vez, y había un dolor intenso, y volvió, dice la Escritura, a orar por una segunda vez, y el propósito era el mismo: si fuera posible, pasa de mí esta copa. Y por tercera vez vuelve a orar en un tiempo de procesos. Él ya había sido procesado durante toda su vida, señalado, apuntado por muchos. En algún momento le dijeron: nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre, pero tú no lo sabes, porque ese cuento del Espíritu Santo no me lo he comido. La gente lo señalaba, la gente lo criticaba. Uno de sus procesos fue cuando Juan el Bautista bautizaba, y dice la Escritura que toda la ciudad se agolpó en el Jordán, porque el santurrón de María venía a bautizarse. Ese que nunca quebró un plato, ese que nunca hizo nada malo. Pero el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento de pecados. Y todo el que pasaba por las aguas estaba queriendo decir delante de una gran nube de testigos: soy un pecador. Y el testimonio de 30 años de toda su vida cayó a tierra, porque él dijo: deja ya, Juan, tienes que bautizarme para que se cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Qué ustedes creen que la gente decía mientras él entraba a las aguas? Yo sabía, no podía ser tan santo. Señalado, juzgado, pero nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Déjame recordarte que en esos momentos difíciles, donde él cedía a su humanidad y hacía la voluntad del Padre, los cielos se abrían para él. Y en el momento mismo que sale de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma se posa sobre él, y una voz sale de allá arriba de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, me complazco, me gozo, me alegro con este mi Hijo, que sin importarle
el qué dirán de toda la ciudad hace mi voluntad. Uno de los actos más grandes de obediencia fue ese de Jesús. El siguiente, ir a la cruz. Él fue procesado. Y si algo necesita la iglesia entender es que nosotros también somos procesados para poder alcanzar el éxito. ¿Habrá un matrimonio en esta congregación? Hay matrimonios, ¿no es cierto? Puede levantar su mano. Gracias. Para la siguiente pregunta no necesito que levante su mano. De todos los matrimonios que levantaron las manos, hay matrimonios exitosos, con toda seguridad. Pero para llegar al éxito en el matrimonio, ha tenido que pasar procesos. El matrimonio no es color de rosas. Han habido momentos en que uno de los dos ha querido tirar la toalla. Han habido momentos de dificultad, de enojo, de distanciamiento. Sí, han habido momentos de alegría, de gozo. Pero el éxito en un matrimonio no es el día en que se presentan a un registro civil, y no es el día en que el sacerdote pastor le da la bendición sacerdotal, sino es los años que han pasado siendo procesados, y ya después de unos 15 años hay resultados. Procesos. Hoy por hoy al ser humano no le gustan los procesos. Los de las Olimpiadas, para llegar a ese lugar, para poder competir en una Olimpiada, han tenido que competir en su ciudad, luego en los nacionales de su país, y han tenido que clasificar para poder llegar a las Olimpiadas y seguir compitiendo con los mejores de cada país. Y para poder llegar a clasificar, mis hermanos, yo sé que usted lo sabe, han tenido que pagar el precio. Esfuerzo, sacrificio, no dormir. Mientras todos los compañeros salían del colegio y se iban al cine, se iban a la fiesta, estos seguían entrenando. Para poder alcanzar el éxito, necesitas saber que tienes que pagar un precio. Y el precio es tiempo, el precio es esfuerzo, el precio es sacrificio, el precio es negación. El día de ayer se graduaron 18 estudiantes. Los felicito. Pero estoy seguro, porque yo lo vivo en la iglesia que pastoreo, porque también tengo una sede de la universidad, cuando todos los jóvenes terminan el domingo y dicen, ¿dónde nos vamos a comer? Muchos salen a comer, pero algunos no pueden ir. Y algunos le dicen, siempre lo mismo. Que eres aguafiesta. Otros le dicen tacaño por no querer gastar. No, tiene que irse a estudiar, porque tiene que defender la tesis, porque tiene exámenes el próximo viernes, porque no solamente estudia en Gilead, sino que estudia en una universidad secular. Entonces algunos entienden que tienen que sacrificar cosas buenas. ¿A quién no le gusta irse a un cine? ¿A quién no le gusta irse a la playa? Pero si quieres alcanzar metas, si quieres tener éxito en la vida, tienes que estar dispuesto a sacrificar. Déjame decirte que lo bueno es enemigo de lo mejor. Hay cosas buenas que se presentan en la vida, pero esas cosas buenas te separan del plan y el propósito que Dios ha determinado para tu vida. Entonces tienes que tener la capacidad, la sabiduría. Sabiduría. La sabiduría solamente proviene de lo alto. Puedes ser muy inteligente, pero a la vez puedes no ser sabio, porque inteligencia no es sabiduría. La sabiduría viene de conocer, de sumergirte en la palabra de Dios, porque el
sumergirte en la palabra de Dios te hace conocer ese Dios grande, poderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando le conoces, le temes. Y el temor es el principio de la sabiduría. El temor a Dios. No estoy hablando de miedo, estoy hablando de ese temor reverente, sabiendo que ese Dios, el cual sojuzga todo el universo, el cielo es su trono y la tierra, el planeta Tierra, es el estrado de sus pies. Ese Dios todopoderoso no es el flaco, como muchos lo llaman. El flaco es mi amigo. No, Señor, Él es Dios todopoderoso, que te ama con amor incomparable. Pero necesitamos entender que en la vida ministerial, en la vida natural, en la vida profesional, para alcanzar las metas, necesitamos pagar un precio. Y a veces creemos que en la iglesia todo es fácil. Él es bueno, Él me entiende, Él sabe que yo lo quiero hacer, pero que no tengo la fuerza. A veces ese cuento solo nos lo creemos nosotros, pero no funciona así en realidad. Es necesario que la iglesia entienda que hay principios y fundamentos escriturales en los cuales debemos basarnos. Y uno de ellos son los procesos. Jesús les dijo: en esta vida tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nos quedamos con esta parte: Él venció al mundo, o sea que no hay aflicciones. Sí las hay, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. El llegar al cristianismo, aunque tenemos asegurada la victoria, no nos hace exentos de situaciones difíciles, de procesos, porque en los procesos es donde se forma tu carácter. En los procesos es que aprendes a ser un buen esposo, un esposo bíblico. En los procesos, teniendo hijos rebeldes, es que te conviertes en un buen padre bíblico, no en el amigo de tus hijos. Porque como padre no eres amigo de tus hijos, eres papá. Eres el que pone reglas, eres el que empuja, eres el que se opone. Como mamá no eres la amiga de tu hija. Amigos tienen muchos afuera. Tu papel es ser madre. Ese es tu rol. Y porque debemos movernos bajo los principios bíblicos, no bajo lo que la corriente de este siglo nos quiere vender. Para que un hijo salga y tenga resultados exitosos en la vida ministerial y en la vida secular, necesita un papá y una mamá. No necesita dos amigos. Necesita a alguien que le marque el rumbo. Necesita a alguien que lo pueda disciplinar en el momento correcto. Claro, pero a nadie le gusta ser el malo de la película. Todos queremos ser buenos. Todos queremos llevarnos bien con todos. Sí, claro. En cuanto dependa de ti, procura la paz. Pero necesitas moverte bajo principios bíblicos. Y parte del éxito de la vida cristiana son los procesos. Jesús lo supo de manera clara, que tenía que hacerse de esa manera. Y Él fue proceso a proceso. No se saltó ninguno. Dile al que está a tu lado: ¿quieres tener éxito? Pregúntale: ¿quieres tener éxito? Prepárate para los procesos, dile. ¿Quieres tener éxito profesional? Déjame decirte que no es por deseo,
Señor, quiero ser arquitecto. Quiero ser arquitecto, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero ser arquitecto. No funciona así. Necesitas ir a una universidad, quemarte las pestañas, dar exámenes, madrugar, trasnochar, no comer, estresarte para poder alcanzar una carrera profesional. No funciona por deseo. Pastor, pero yo tengo fe. La fe es viva, activa. Esa fe te lleva a inscribirte, esa fe te lleva a estudiar, esa fe te llega a creer que cuando ya no tienes la capacidad, Él te renueva las fuerzas. Pero es una fe activa. ¿Por qué tiene que ser diferente en la vida cristiana? Quiero tener éxito ministerial. Amo al Padre. Hoy escuchaba una alabanza en la mañana mientras hacía mi devocional. Menos de mí, más de ti yo deseo. Menos de mí, más de ti yo deseo. Bonito como canto. Pero es realmente lo que nosotros vivimos. Menos de mí y más de ti yo deseo. Bonito como deseo. Pero en la práctica, ¿qué? ¿De verdad deseo y me muevo en que sea menos yo y más Él? Él fue exaltado hasta lo sumo, porque menospreciando o tomando como algo a lo cual no aferrarse su deidad, fue a la cruz a morir, y muerte de un maldito, muerte de cruz. Y cada una de las promesas que nosotros heredamos, cada una de esas promesas que nosotros alcanzamos, Él pagó el precio. Celebramos la cena del Señor. Y aunque sabemos, lo escuchamos, para que nosotros podamos adquirir sanidad, porque por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él decidió pasar por el proceso de los azotes, porque lo que era necesario es que Él muriera. ¿Por qué tuvo que pasar por el proceso de los azotes? Si era su muerte en la cruz la que nos iba a redimir del pecado y de la muerte. ¿Por qué pasó por el proceso de la cruz? ¿Por qué pasó por el proceso de los azotes? Para que por sus llagas nosotros fuésemos sanados. Compró sanidad para nosotros en cada azote. Él entendió de manera clara que para poder llegar a cumplir la meta que había sido determinada en el cielo, Él tenía que pasar por procesos. Y la iglesia necesita entender que nosotros también pasamos por procesos. Y también debemos sacrificar no solamente recursos en el tiempo de ofrendas y diezmos, sino tiempo, esfuerzo, sacrificio, preparándonos para la vida y para la piedad, preparándonos en la palabra de justicia. ¿Para qué? Para que podamos discernir de entre lo bueno y lo malo. El libro de Hebreos dice que por la práctica tenemos los sentidos ejercitados en el bien y el mal, discerniendo lo que es correcto, lo que es incorrecto, pero por la práctica de sumergirnos en la palabra de Dios. Y la iglesia necesita entender que debe sumergirse en conocerle a ese que pagó el precio. La Biblia no es un libro para leerlo solamente. La Biblia es un libro que se estudia. Meditamos en la palabra. Meditamos en lo que Él dijo. Pedimos que el Espíritu Santo nos llene, nos explique, nos dé revelación.
Y ese Jesús de Isaías supo lo que era pasar procesos, supo lo que era experimentar quebranto. Y en algún momento ese Jesús, después de haber pasado muchos procesos, siendo llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Iglesia, es necesario el proceso y la prueba. No fue el diablo que lo arrancó y se lo llevó para tentarlo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que sea tentado, para que sea puesto a prueba, para que se forme su carácter, para que conozca a la dimensión que debe moverse. Y es por eso que la iglesia persiste, insiste en llamado: inscríbase a la academia, inscríbase al estudio bíblico, venga a la universidad, vaya a las casas de pan, venga al culto de domingo. Y a veces parecemos canzones. Ay, qué persistente el pastor. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Que usted pueda tener éxito en su vida cristiana. Porque cuando no se alcanza el éxito, viene el desánimo. Todos aquellos que se esforzaron para ir a las Olimpiadas, pero no lo consiguieron, muchos de ellos dejan el deporte. Porque años de esfuerzo, años de dedicación, y no clasifiqué. No, ya esto no funciona. Ya tengo ciertos años, ya vengo haciendo lo mismo siempre, entonces mejor lo dejo. Me dedico a otra cosa que sí me funcione. ¿Sabe por qué la gente llega a la iglesia y llega y se va? Pareciera que hay una puerta trasera por donde se salen. Porque no entendieron el propósito de la vida cristiana. Y el propósito de la vida cristiana solo se la entiende y se la vive conociendo las Escrituras, porque conociendo las Escrituras conocemos al Dios de las Escrituras. Y podemos entender que en la vida hay procesos porque lo leemos en la Escritura. Porque muchas veces le decimos a la gente: tienes una vida maravillosa, tienes una familia maravillosa, estás viviendo en Europa, solamente te hace falta Cristo. No, Señor. Puedes vivir en la ciudad más pequeñita de tu país natal. En mi país, quizá un pueblo chiquitito, Los Yungas. Puedes estar en Los Yungas, un pueblito chiquitito, pero si tú le conoces, si tú vives de acuerdo a sus principios y a sus valores, vas a ser una persona exitosa. Pero es conociéndole. No determina tu éxito el lugar donde estás. Lo que determina el éxito en la guerra, en la batalla, en la vida cristiana, es lo que conozcas de Él y cuánto le conozcas a Él. No hay otra manera. Y déjame decirte que eso no se consigue solamente viniendo el domingo a la iglesia. Es parte del proceso. El venir el domingo a la iglesia es parte del proceso y es algo en lo cual se deleita el Padre, porque en medio de la alabanza a la cual me he deleitado, he podido conectarme con el Padre. Él trae sanidad a su pueblo. En medio de la alabanza hay bendición. En medio de la alabanza Él se mueve sanando, restaurando, renovando visiones, sueños, dando visiones, embarazando de visiones de Él a hombres y mujeres que le creen. Procesos. Y este Jesús, sabiendo que al ser humano le gusta el microondas, le gusta meter y que en un minuto esté caliente esa comida, no le gusta tomarse el proceso de agarrar la sartén y de manera natural calentar eso, sino que al ser humano le gusta que mañana ya funcione. Vengo a la iglesia y tengo mi matrimonio no bien, por años de hacer las cosas mal, yo
mi cónyuge, pero voy a la iglesia y quiero que mágicamente mi matrimonio se solucione. Déjame decirte que no funciona así. Para que tu matrimonio tenga éxito, el marido tiene que cumplir su rol. Tiene que amar a su esposa como a vaso frágil y como a vaso más frágil. Es el representante de Dios en su hogar y por consecuencia tiene que ser el que expresa amor, seguridad. Es el proveedor de su hogar. Es el que pone las reglas y las normas y el que ama a la vez. Ese es el papel que cumple el varón en el hogar. Y para que haya un matrimonio exitoso, la mujer tiene que entender que ella no es el varón de la casa. Tiene que entender que es una mujer idónea, que se sujeta a su marido. La escritura dice en Efesios, ya le dijo al hombre que tiene que amarla como vaso frágil. Y parece ser que él mismo dijo, me he quedado corto al decir vaso frágil. Como a vaso más frágil todavía tienes que amarla. Y la instrucción que le da a la mujer es esta: mujer, respeta a tu marido. Pero se han perdido esos principios muchas veces hasta en los hogares cristianos. Y la mujer quiere el matrimonio perfecto, pero no se comporta como una mujer cristiana. Y llegamos a la iglesia y queremos que lo solucione el pastor. Pastorcito, una charlita ahí, me lo compone y me lo revuelve bien. No funciona de esa manera. ¿Sabe cómo funciona? Pagando un precio de tiempo, de oración a solas. No pidiendo el cambio del cónyuge, pidiendo el cambio mío. La esposa pidiendo su cambio: Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Y por allá una voz que quizás la escucho no le dice: vea la palabra, ahí está todo. Quiere tener respuestas a lo que se presenta en la vida cotidiana. Absolutamente todo está en las escrituras. Cómo hacer negocios, cómo entrar en noviazgo, cómo criar a tus hijos, a los hijos, cómo ser respetuosos y honrar a sus padres. Absolutamente todo lo encuentra en la escritura. Pero no queremos pagar el precio de sentarnos y a meditar en la palabra. Hacemos nuestras oraciones como aquel que rezaba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Terminó la oración. Intimidad con Dios no es bendecir los alimentos a la hora de comer. Intimidad con Dios no es cuando vas en el bus para gastar el tiempo, te pones dentro de ti orar. Eso no es pasar a tiempo solas con Él. Ese es tener comunión con Él, que es bueno que lo hagas. Pero en la intimidad es donde Él te restaura. En la intimidad y conociendo la palabra, es como dice la escritura, es como que te deja un espejo y eres confrontado. Él te muestra quién tú eres a solas. Él no te avergüenza en público. A solas Él te dice: este eres tú, pero yo quiero ayudarte a cambiar. Y para que tú puedas cambiar, necesitas sujetarte a lo que la palabra de Dios dice. Necesitas pasar tiempos a solas conmigo. ¿Para qué? Para que ese fruto del Espíritu Santo, escuche bien, fruto del Espíritu Santo empiece a crecer en ti. Y eso se adquiere en procesos. El fruto no madura echando una semilla y echa la semilla y saca el fruto. Así es, funciona. Tira una semilla y al mismo rato saca el fruto. No, no es cierto. Se tira la semilla, se empieza a regarla. Cuando viene clima muy frío, en algunos lugares le ponen una cobertura encima para que no le agarre la helada. Y hay un proceso, un cuidado para que empiece a dar fruto, para que ese fruto empiece a salir. Señor,
de verdad, Señor, yo quiero tratar bien a mi marido, quiero respetarlo como tú dices. Procesos. Paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe, fruto del Espíritu. Y eso se adquiere en procesos a solas con Él. Regáleme 10 minutos más. Dice la Escritura, Jesús, hablando en Lucas capítulo 9, verso 22, dice así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús lo había anunciado a sus discípulos, y entendiendo Jesús por la vivencia con ellos, recuerde que vivió con ellos 3 años aproximadamente, y Él vivió con ellos. No era que se reunían el domingo por 2 horas, el sábado por otras 3, un culto a mitad de semana. No, vivió con ellos. Y a pesar de haber vivido con ellos, por la vivencia, sabía que tenía que dejarles instrucciones claras. Y a continuación les dice, verso 23, y decía a todos, después de haberles dicho que iba a ser negado, que iba a ser perseguido y que iba a ser muerto, en el verso 23 les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Y parece ser que es necesario aclarar esto, aún dentro de la iglesia. La cruz no es como algunos dicen: ay, mi cruz es mi marido, mi hijo mayor, ese es mi cruz. No, ese es pensamiento del viejo hombre. Tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué traduce la cruz? Muerte. Y lo que Jesús les estaba diciendo verbalmente, lo que había vivido delante de ellos todos los años de su vida. Negarse. Tomar tu cruz significa niégate a ti mismo. Niégate a tus deseos. Niégate a querer alcanzar esos logros que planeaste. Si esos logros te van a separar de lo mejor. ¿Sabe qué traduce niégate a ti mismo? Es negarse a tener esas amistades que tú sabes que ya no las debes tener. Toma tu cruz significa negarte a ti mismo, desprenderte de muchas cosas que para ti posiblemente tienen valor, pero que esas cosas te están separando de lo más y del más importante. Y ese es un proceso por el cual la iglesia debe vivir y debe pasar. El entender que para poder tener intimidad con Él y que puedas escuchar respuesta de Él, que seas enseñado por Él, que tengas los sentidos ejercitados por el uso de la palabra y puedas ser alguien que tenga sabiduría, necesitas negarte al estilo de vida que posiblemente sigues teniendo. Decisiones. Déjame decirte que lo que tú estás viviendo hoy, sea bueno o no sea tan bueno,
es el resultado de las decisiones que tomaste los años pasados. Si estás viviendo una buena vida, son las decisiones que tomaste algunos años atrás. Si tienes ese matrimonio exitoso, son las decisiones que tomaste junto a tu cónyuge para poder tener el resultado de un buen matrimonio. Si tu matrimonio está en crisis, es el resultado de no haber invertido en conocerle a Dios para que Él pueda guiarte a ser buen esposo y sea buena esposa, y ahora el resultado es un matrimonio en crisis. Y Jesús les digo, necesitas negarte. Necesitas morir a tu carne, morir a tus deseos, morir a tus planes, porque déjame decirte, iglesia, que el éxito de la vida cristiana está en entender que tú fuiste comprado. Tú ya no te perteneces. Fuiste comprado a precio de sangre. Lo que te compró fue la sangre preciosa, y no es una sangre bonita, es una sangre de alto precio. La sangre del Hijo de Dios fue la transacción para que tú salieras de esa vida y entraras a una novedad de vida. Y fuimos comprados. Así que tú ni yo no nos pertenecemos. Y a veces es difícil de entenderlo, o no queremos entenderlo, no queremos aceptarlo. Pero hasta que no vivas esa verdad bíblica, no vas a tener mucho avance. Porque tu balanza se va a inclinar a tu voluntad, a tu deseo, siendo que fuiste comprado. Y si yo compro algo, es de mi propiedad, y yo hago lo que yo quiero con lo que yo compro. Pero cuando no entendemos que somos comprados, es donde vivimos la vida de acuerdo a nuestra propia prudencia. Y cuando hacemos algo para el avance del reino de los cielos, parece que Él nos debiera algo a nosotros. Déjame decirte que por esas providencias de Dios ahora yo viajo mucho. Y a alguien le comentaba y le decía, estaba muy entusiasmado al principio, porque a quien no le gusta viajar. Pero cuando me di cuenta que mis viajes no eran vacaciones, se me empezó a ir el gusto por los viajes. Y cada vez que voy a un lugar, debo recordar esto: fui comprado. Y si Él determinó esta obra para que yo camine en ella, Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Si Él preparó estas obras para que yo camine, ¿quién soy yo para decir ya no quiero? ¿Sabe qué? Cada día tomo mi cruz, porque Marco quiere salir a la luz, Marco quiere decidir, Marco quiere ganar. Mi nombre es Marco. Marco quiere hacer de acuerdo a sus pensamientos. Marco quiere determinar cómo hacer y cómo no hacer. Y constantemente debo morir, debo matar a ese Marco para poder vivir de acuerdo a ese plan que Dios determinó con alguien que compró. Iglesia, ¿quieres tener éxito en tu vida cristiana? Entiende que fuiste comprado. Alguien pagó el precio. Entiende que debes tomar tu cruz cada día, que traduce, debes negarte a ti mismo, a tus deseos, todos aquellos que te separen del plan y el propósito que Dios ha determinado para tu vida. Y muchas veces eso que te separa del plan y el propósito de Dios para tu vida son cosas buenas, como un trabajo. Tengo un joven líder dentro de la iglesia. Es un matrimonio de jóvenes y yo lo estoy mirando y lo estoy proyectando para que pueda ser el líder de los jóvenes. Y hace un
par de semanas atrás, quizá un mes y un poco, le hicieron una propuesta formidable. Él es chef en una cocina y le ofrecieron que se encargue de un branch, de una sucursal. Y del salario de 20 y algo mil al año, ahora le han ofrecido 48,000, casi el doble de salario. Dígame si eso no es bueno. Si usted gana 2,000 y le dicen te vamos a pagar 4,000 ahora, ¿es bueno o no es bueno? Buenísimo. Pero resulta que tiene que trabajar algunos fines de semana. Y los planes que Dios puso en mi corazón para él, porque yo soy pastor de la iglesia, soy el representante de Dios para ejecutar la voluntad de Dios dentro de la casa, es que él pueda ser el próximo líder, futuro pastor de los jóvenes. Y un futuro pastor de los jóvenes no puede venir a algunos servicios sí y a algunos servicios no, aunque sea un buen salario. ¿Se da cuenta que lo bueno es enemigo de lo mejor? Muchas veces lo que te separa del plan de Dios, muchas veces, la mayoría de ellas, son las finanzas. Y con esto no te digo que Dios no puede prosperarte. Dios lo puede hacer. Él ha hecho de mí, de mi hogar y de mi familia una familia próspera. Y déjeme decirle que esto no se lo he comentado al pastor. Es bíblico que los pastores reciban salario. Es bíblico y debe hacerse. Yo pastoreo 8 años, hasta el día de hoy no he recibido salario de la iglesia. Decisión personal. Dios me ha bendecido y me ha prosperado de diferentes maneras. Vuelvo y repito, que los pastores reciban salario es correcto y es bíblico. Porque el obrero es digno de su salario. Porque no pondremos bozal al buey que trilla, y muchos otros versos que lo respaldan. Pero aprendí, entendí, desde el día que Él me encontró, así como te encontró a ti. Que le había dado un sentido correcto y digno a mi vida. Y entendí que yo ya no me pertenecía. Soy pertenencia de Jehová. Le pertenezco al Dios vivo. Él me compró. Y aunque Marco, viejo hombre, quiere gobernar mi vida, y es con el que batallo 24 horas al día, vivo conmigo mismo, debo hacer que Él muera cada día, para que ese Cristo resucitado, el que habita por la fe en mi corazón, pueda mostrarse constantemente y pueda pastorear de manera correcta la iglesia que Él me ha puesto a pastorear. Pueda ser un buen decano, un buen rector, todo, un buen esposo, un buen padre. Necesita mostrarse Él en mi vida. Y para que eso acontezca, debo morir cada día. Y puedo de esa manera seguir en pos de Él. Y eso me ha llevado 20 años de mi vida. ¿Sabe que el éxito es la suma de procesos, de caídas y de levantadas? Y un éxito de 20 años, que se ve a veces así, ha sido la suma de procesos. ¿Quieres tener éxito en tu matrimonio? Reconoce que eres propiedad de Dios y que lo más seguro que tus pensamientos difieren de los pensamientos de Él, y que tienes que empezar a vivir una vida bíblica para que tengas éxito en todas las áreas, matrimonial, ministerial, para que seas un buen padre y no un buen amigo, para que seas una buena madre y no una buena amiga. Sabe que un buen padre puede tener esos momentos agradables y buenos, y debe tenerlo con los hijos. Debe haber una buena relación, pero el hijo tiene que saber que está hablando con papá o con mamá. Y el secreto de la vida cristiana, si le podríamos llamar secreto, todo está en la palabra de Dios. Toma tu cruz cada día y entonces podrás seguirle. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia?
Cada vez que Dios quiere usar un hombre, una mujer, para el avance de su reino, Él hace llamados. Llamó a un Abraham, llamó a un Moisés, llamó a cada uno de los discípulos que conocemos como apóstoles, pero también llamó a hombres y mujeres en este tiempo. Hace algunos buenos años llamó al doctor Luis Alejandro Quijano, a su esposa, llamó a sus hijos, pero sabe que primero lo llamó a él. Y el resultado de los procesos que has vivido, pastor, me he gozado observando tu familia, una familia ministerial. Pastor, ¿ha sido fácil? No ha sido fácil. Procesos. Y en esos procesos es donde puedes ver la mano de Dios, que cuando ya no tiene fuerzas ninguna, Él te las multiplica. Y en los procesos hay dolor, hay llanto, hay aflicción, hay estrés. Pero cuando nos sumergimos en Él, podemos renovar las fuerzas. Pero para poder alcanzar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, necesitas invertir tu vida en eso. Necesitas tomarlo como una prioridad, porque sí la es. Él te compró. Y los pensamientos que Dios tiene para ti son de bien y no de mal. Así que, iglesia, felicito que vengas el domingo. Es nuestro culto racional. Nos presentamos como un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Y hacemos alabanza, le decimos sus cualidades, lo elogiamos, le decimos su grandeza y entramos en adoración. Y en esa adoración es donde Él empieza a obrar en el ser interior. Y es en medio de esa adoración donde se rompen yugos, donde eres libre, donde son renovados tus pensamientos, donde eso que lo veías imposible ahora lo ves alcanzable, porque Él camina contigo. Y Él restaura matrimonios, y Él restaura hogares. Claro que Él lo hace, pero siempre se ha tenido que pagar un precio. El precio de los procesos. Permíteme orar un momento. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Te damos las gracias porque tu palabra es viva, eficaz, traspasa el alma, las coyunturas, separa los tuétanos y cumple el propósito para la cual fue enviada. Padre, yo oro para que tu palabra pueda caer en buena tierra, una tierra que produzca fruto al 100%, una tierra que valore los nutrientes de tu palabra, una tierra que aproveche todo lo que tú tienes para ofrecer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro para que cada persona, hijo tuyo en este lugar, hija tuya en este lugar, pueda tener esa convicción que viene de parte del Espíritu Santo de pecado, de justicia, de juicio, y que podamos procurar llegar a ese punto del arrepentimiento, para que entonces puedan venir esos tiempos de refrigerio sobre nosotros. Que podamos entender que no hemos estado viviendo de acuerdo a lo que tú demandas de nuestras vidas, que tú pagaste un precio y ese precio lo pagaste para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual nos adquiriste como propiedad tuya. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro para que tu Espíritu Santo se haga presente en este lugar y pueda traer, Dios de los cielos, ese arrepentimiento a cada uno de nosotros, para que entonces podamos vivir vidas agradables delante de tus ojos, para que entonces tú nos puedas capacitar para tener decisiones acertadas, para que tú nos fortalezcas en nuestro ser interior y tengamos la capacidad
de decirle sí a todo aquello que proviene de ti, y que tengamos la columna vertebral para decirle no a todo aquello que nos separa de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a estos tus hijos, bendigo esta casa, bendigo a los pastores, siervos tuyos, y que tú puedas concluir y culminar la obra que has empezado en el tiempo que tú has determinado, y que esta casa pueda avanzar a diferentes dimensiones, Señor. Que de los lomos de Luis Alejandro Quijano puedan salir muchos pastores, muchos líderes, muchos evangelistas, muchos maestros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra ha sido sembrada y tu palabra da fruto. Lo único que ahoga tu palabra, según he podido ver en las Escrituras, es el no creerlas, es el engaño de las riquezas, es el afán. Y oramos en esta mañana, en esta tarde, para que ninguna de esas herramientas que no provienen de ti, como el afán y el engaño de las riquezas, pueda ahogar la palabra que ha sido predicada hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra ha sido predicada. He cumplido con mi parte, Señor, y tu Espíritu Santo está obrando, haciendo su parte. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, muévete en tu casa. Haz tu obra, Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no le adoras? ¿Por qué no le alabas? ¿Por qué no abres tu corazón? Ministerio de alabanza, vamos a adorarle, vamos a bendecirle. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me inclino ante ti, divino. Él no rechaza corazón contrito y humillado. Él no rechaza y nunca ha rechazado un corazón contrito y humillado. Impresionante, divino. Derrámate delante de Él. Derrámate delante de Él. Él quiere y desea perdonarte. Quiere que vengan de lo alto tiempos de refrigerio para tu vida. Pero necesitas acercarte a Él. Necesitas derramarte delante de Él. Divino, impresionante, divino, solo ante ti. ¡Aleluya! Divino. Es Él que te está llamando. Es Él que te está llamando. Él es el que está sanando ese corazón herido. Él es el que está sanando tus heridas. Él es el que está renovando aquellos pensamientos. Divino, impresionante, divino, solo ante ti, yo me inclino. Sabes que muchas veces tenemos que salir de lo normal y de lo común, y tenemos que postrarnos delante de Dios como un día lo hizo Ana, y fue considerada como ebria por la manera en la cual adoraba, porque se había derramado su alma, porque estaba tan
triste porque estaba tan apesumbrada que entró en la presencia de Dios de una manera tan peculiar que no tuvo otra que decirle al sacerdote: Dios cumplirá todo lo que le has pedido. Así que en esta mañana haz tu parte, derrámate delante de Él, pon delante de Él aquella situación, ese problema, y procura con todas tus fuerzas llegar a ese punto de conexión con Él, donde tengas esa convicción de pecado, donde puedas decirle: Señor, perdóname y ayúdame. Tú eres digno y eternamente digno. Aleluya. Impresionante. Gracias, Señor. Digno. Solo ante ti yo me inclino. Aleluya.